Buenos días, nombre y profesión. Mi nombre es John Charles Denis López, soy químico y soy docente de la institución educativa Luis Andrade Valderrama del municipio de Giraldo. Para usted, ¿cuál es el sentido de la formación del maestro en su condición de sujeto político, social y cultural en la actualidad? Bueno, el maestro es un sujeto promotor de cambios y transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad. El maestro debe ir más allá pues, del mero conocimiento técnico de su área, ¿sí? Y ser consciente de que también es un sujeto político, porque a través de la política es que se gesta todo ese conjunto de transformaciones, que es un sujeto que hace parte de la construcción de la cultura al recopilar los diferentes saberes previos de los estudiantes y que es un sujeto que construye ciudadanos, ¿sí? Construye sociedad, ¿sí? A través de la formación en valores. Por eso este tipo de formación tiene mucho sentido en el maestro. ¿Cómo han sido las prácticas políticas, sociales y culturales de los maestros en el contexto colombiano actual? Bueno, los maestros reproducimos todo ese conjunto de prácticas a nivel político, social y cultural que nuestra sociedad colombiana trae. Los maestros, pues, por ejemplo, a nivel político, por lo general, los maestros de instituciones educativas públicas, siempre o casi siempre hemos sido parte de los movimientos sociales y del conjunto de luchas que han habido aquí en este país por distintas reivindicaciones, tanto a nivel gremial como a nivel social general. ¿Sí? A nivel cultural y social, a veces reproducimos prácticas constructivas, pero también a veces estamos cargados mucho de prácticas negativas o cuestionables como el machismo, por ejemplo. ¿Qué orientaciones podrían considerarse en la formación política de los maestros para que se comprometan con la transformación de sus prácticas de enseñanza y de su proceso de formación? Muy bien, yo consideraría dos puntos fundamentales. El primero, el maestro debe tener un conocimiento profundo del sistema democrático colombiano, ¿sí? Empezando por la constitución política y de ahí para abajo con todas las normas, leyes, decretos, etcétera, ¿sí? Bajo los cuales se ampara la parte educativa y también la parte social. Segundo, mucho más importante incluso, conocer el contexto en el cual está trabajando, conocer las realidades sociales de sus comunidades, de los estudiantes. Si usted articula el conocimiento del andamiaje, de la estructura legal del país, de cómo funciona el Estado, con el conocimiento de las realidades, pues va a tener un docente mucho más empoderado en ese sentido. ¿Cuáles serían los desafíos que debe asumir el maestro como sujeto político, social y cultural en la Colombia del siglo XXI? Bueno, primero que todo, el gran desafío sigue siendo los problemas estructurales que tiene la educación en Colombia, en cuanto a falta de inversión, en cuanto a infraestructura, en cuanto a currículo, estamos trabajando con un currículo caduco del siglo pasado aún, y también actualmente pues la apatía de las nuevas generaciones por el estudio. Las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy día, no están muy interesados en el estudio, pues no ven en el estudio pues un valor que se le agregue a su vida, ¿sí? Creen pues que por otras vías van a obtener dinero más fácilmente, entonces no le prestan tanta atención al estudio, poco acompañamiento de los padres, etcétera. Son muchos los retos que el docente tiene en la actualidad y ahí es donde el buen docente pues entra a jugar, ¿sí? Para saber cómo puede sortear todos estos retos y desafíos. Buenos días, nombre y profesión. Buenos días, mi nombre es Giovanni Usugaoso, soy docente de lengua castellana. ¿Cuál es el sentido de la formación del maestro en su condición de sujeto político, social y cultural en la actualidad? Bueno, el sentido pues lo aborda todo, porque desde lo político, uno siempre cuando tiene una formación, inconscientemente o indirectamente también tiene una formación política. Lo digo respecto a mi área, por ejemplo, Freire decía que leer es un acto político, y tiene que ver con lo que, con las películas que uno escoge, con lo que uno busca leer, con los gustos. Entonces, desde el punto de vista
¿Cómo han sido las prácticas políticas, sociales y culturales de los maestros en el contexto actual colombiano? Desde lo político, el maestro siempre es conocedor de sus contextos y en ese orden de ideas, ese sentir del contexto en el cual se inscribe su quehacer, los niños más vulnerables en diferentes zonas donde ocurre de todo, porque nosotros somos efectivamente seres políticos que tenemos que contextualizarnos y estar muy pendientes de eso. Entonces, en ocasiones se tiende a que el maestro, dentro de su formación y dentro de sus prácticas políticas, vaya pues, como más en defensa de lo que son esas personas más vulnerables. Desde lo social, insisto en que nosotros, pues toda persona es un ser social, nosotros como profesores pues apuntamos a eso, a que haya una sana convivencia, que la sociedad pretenda mejorarse cada día y todo a través del estudio, de lo académico. Y en lo cultural, también todas esas aristas que se encuentran y que se han encontrado históricamente en la escuela ayudan a nuestra formación y necesariamente afectan también las prácticas educativas de estos aspectos. ¿Qué orientaciones podrían considerarse en la formación política de los maestros para que se comprometan con la transformación de sus prácticas de enseñanza y de sus procesos de formación? Bueno, las orientaciones es muy complejo porque todos venimos de contextos diferentes, ¿cierto? En la medida en que nosotros desarrollamos nuestro criterio, pues nos formamos por un lado, tomamos nuestras conclusiones, por decirlo así, pero en la medida en que transcurre lo profesional, en que transcurre la vida misma, eso se puede transformar por muchos motivos. Yo creo que eso va más como con la parte ética, con la que uno le permita a uno pues, como ser sensato y tratar de ser objetivo dentro de estas subjetividades que tienen que ver con lo político, con lo social y con lo cultural. ¿Cuáles serían los desafíos que debe asumir el maestro como sujeto político, social y cultural en la Colombia del siglo XXI? Yo venía diciendo que nosotros en Colombia tenemos que vivir unos contextos muy particulares, escuelas donde históricamente a los profesores llegan y encuentran gente, actores armados, y entonces tienen que actuar de una forma porque obviamente no pueden ser autónomos dentro de sus saberes, ¿cierto? Y hace pues varios años, algunas décadas, era más común eso, que llegaban a la escuela y entonces había un grupo armado, llegaban a la otra escuela y estaban en otro grupo armado, y llegaban a la escuela y estaban las fuerzas armadas del Estado. En vano, la literatura, por ejemplo, menciona eso. En una obra que es una novela corta de José Restrepo Jaramillo, que menciona, por ejemplo, las cuestiones de la escuela, cómo era mirada desde los contextos morales o de los contextos de los pueblos que nos toca a nosotros, y cómo era mirada la escuela y cómo ha sido vista históricamente. Buenas tardes, mi nombre es Laura Marcela Arboleda, soy docente del Lector Rogelio Montoya, aquí en la institución educativa del Corregimiento de Palmitas, San Sebastián de Palmitas.
enseño las áreas de filosofía y ética y valores y estoy aquí con Santiago para hacer una entrevista. Siempre ha desempeñado como un papel de transmisión de conocimiento, el que está pues al frente de la educación pues de los jóvenes y de los niños, y digamos que en este momento yo pienso que desempeña también un papel como de un acompañante, un consejero, un guía que está ahí como presente para que los jóvenes y los niños también lo busquen y estén en su compañía para acompañarlo como en su proceso de educación, en su proceso de crecimiento, y más en esta era pues como de tantas eh, redes sociales y tanta virtualidad. El docente, aparte de ser el que transmite el saber, también es el que acompaña ese crecimiento en los jóvenes. El pensamiento crítico, la conciencia ciudadana, la participación en mis clases, en mi rol como docente, pues es muy fundamental porque desde el área de ética y valores y filosofía, e incluso también religión, se promueve incentivando siempre como la libertad de pensamiento, la duda, la búsqueda pues del saber, el respeto por la diferencia, y, digamos la importancia de reconocer los valores y reconocer la sana convivencia entre todos, en una sociedad que es pluralista, que ahí donde hay tanta diversidad y tantas adversidades a veces también. Entonces, el pensamiento crítico siempre está presente pues también en mis clases y en mi quehacer y en mi modo de vida, como algo que se promueve. Los docentes pertenecemos a una sociedad como todos los seres humanos. Y como todos los seres humanos, también somos seres políticos. Entonces, desarrollar una conciencia política es muy importante en nuestro rol y también incentivarla en los estudiantes, porque es mostrar cómo el ser humano está inmerso en la sociedad y debe, eh, digamos, siempre buscar como una convivencia o una equidad, una justicia en donde todos quepamos y donde todos seamos sin afectar al otro y también buscando pues como nuestro bienestar, el bienestar común. Entonces, desde esa parte es, eh, reconozco el papel de actor político, tanto del docente como de todos los demás, y es importante entonces también como promulgarlo y enseñarlo para que los jóvenes entiendan el rol que tenemos en nuestra sociedad como personas que deben de buscar el bienestar siempre en la sociedad. Bueno, entonces, para fomentar, digamos, el pensamiento crítico, la participación ciudadana, la reflexión, estrategias que utilizo en mis clases, metodologías que utilizo, van, digamos, desde la documentación de autores, de posturas, de hechos históricos, debates, comentarios también, comentarios escritos o comentarios orales, análisis de casos, de dilemas, exposiciones, eh, participación libre, digamos, la libertad también de podernos expresar y las opiniones que tenemos cierta debido a como a ciertas situaciones específicas, eh, hechos de violencia, hechos de casos que pasan también en nuestra cotidianidad, en el colegio, en la sociedad. Y esas son como algunas de las estrategias.
Bueno, para los futuros docentes, en su rol político, yo diría que deben tener en cuenta que siempre desde nuestro actuar como docentes, como educadores, como funcionarios públicos, es buscar que las sociedades vayan construyéndose siempre con los derechos humanos de por medio, siempre teniendo en cuenta la construcción de ciudades más justas, la unión, la equidad, el respeto por la diferencia y avanzar y promover en nuestros niños y adolescentes ese crecimiento y ese futuro que ellos también quieren realizar y también buscando pues como el bienestar común entre todos. Buenos días, nombre y profesión. Yo soy Fernando Arturo Mancoso, soy licenciado en Historia y Filosofía de la Universidad Autónoma Latinoamericana y trabajo en la institución Luis Andrade Valderrama del municipio de Giraldo, orientando la clase de Ciencias Sociales. ¿Cómo influye la política en la educación? La política es llegar a gobernar. Entonces, muchos de los que se lanzan al ruedo político, pues su intención es de algún día ser alcaldes, gobernadores, senadores, presidente, vicepresidente. Entonces, desde los entes, en los lineamientos educativos, de la estructura educativa, de la infraestructura educativa, de los desarrollos de la tecnología, parten de los programas que el gobierno vaya creando. Entonces, desde ese punto de vista, la relación entre política y sistema educativo es vital, pues sin ello no podría funcionar ningún sistema educativo, porque dependemos de los recursos económicos, de los recursos humanos, de la tecnología que se genere desde los gobiernos, tanto central, departamental como municipal. ¿De qué manera puede la política afectar el desarrollo adecuado de la educación? Uno de los desarrollos de una sociedad es la educación. Una sociedad educada es una sociedad que progresa. Entonces, un objetivo fundamental que se debe tener en el campo político es que quienes son gobernados tengan todas las facilidades para alcanzar una educación adecuada y así, de esa manera, habrá un desarrollo de la sociedad muy avanzado en todos los campos. Por eso es fundamental que los planes de gobierno, tanto nacionales, departamentales como municipales, tengan en cuenta como fundamento de desarrollo de las sociedades, de las comunidades, la educación. ¿Qué papel juega el respeto mutuo en la enseñanza de la política en el aula? El respeto, digamos que puede originarse en el conocimiento de la historia, partiendo de lo que ha ocurrido en determinado territorio, se puede ir creando, ir generando personas con autonomía para decidir sobre su futuro y el futuro de sus comunidades. Entonces, es fundamental dar a conocer lo que ha pasado en el país, la realidad por la que hemos trascendido para ir creando seres, personas con autonomía decisoria, con un pensamiento definido, que no se deje manipular por otra persona que tenga pues, otro interés distinto al que podría tener un ser autónomo y responsable de sus hechos.
¿Cómo puede un docente promover la comprensión y análisis crítico de la política en sus estudiantes? Como lo he dicho anteriormente, pues hay que partir de la historia nacional, mirar cuáles son los límites, lo que ha generado pues algunos hechos de trascendencia. Hay que estudiar con lupa esos momentos históricos que generan otros procesos. Si partimos de ahí, de hacer un análisis de la historia política, económica, social, cultural del país, pudimos entonces ir generando un ambiente de autonomía, de respeto, de tolerancia por la visión del mundo del otro, por su pensamiento político, por su pensamiento religioso, por su pensamiento personal frente a los aconteceres nacionales e internacionales. ¿Cree que un docente puede abordar temas políticos sin adoctrinar a sus estudiantes o es inevitable que su punto de vista influya en la clase? Los profesores pues somos seres humanos y tenemos subjetividades. Lo que pasa es que hay que tratar por todos los medios de que nuestro pensar no influya en los estudiantes. Entonces hay que mirar diferentes visiones, diferentes pensamientos políticos, sin llevarlos a decir que este o aquel es mejor, simplemente llevarlos a que conozcan la fundamentación de la democracia, de nuestros valores políticos, porque son muchos, ¿no? Y tratar de mirar lo que no es positivo, hacer proposiciones o propuestas mejor para ir mejorando desde la formación de la persona. Soy Mauricio Roldán Llano, soy licenciado en Ciencias Sociales y antropólogo de la Universidad de Antioquia y trabajo como profesor de Ciencias Sociales en la institución educativa Héctor Rogelio Montoya de Palmitas. Bueno, yo empecé la docencia en el año 2008, estuve por varios colegios, pero realmente trabajé apenas como 2 años y estuve un tiempo retirado, me dediqué a ser antropólogo y por antropólogo me dediqué a la arqueología y nuevamente el año pasado volví a la docencia a partir del concurso docente que se realizó. Docentes, a partir del trabajo que desempeñamos constantemente, estamos cambiando la forma de pensar de los chicos y las chicas y esto ayuda a que se transformen en sí las mentalidades de sus padres y de ellos mismos, generando cambios positivos. Es decir, si yo le enseño a un chico a respetar, ellos van a aprender a respetar y eso se va a generar una cultura que hará que se cambie la mentalidad que traen de falta de educación y de respeto hacia las demás personas. La educación es un puente que facilita a las personas acceder a muchos conocimientos y este puente debe ser franqueado a partir de la enseñanza que se le transmite a los chicos y las chicas. Si ellos no reciben esta información, esta transformación, este conocimiento, no van a poder franquear o salvar esas dificultades que poseen y no vamos a poder transformar la sociedad. Bueno, mirar la relación, pongámoslo en el sentido que nos corresponde a nosotros con la familia. Tradicionalmente se le ha aplicado a la escuela que ellos deben ser los responsables de la educación de los estudiantes y las estudiantes, cuando no es así. La educación parte de la familia. La familia es el primer órgano en educar, el que debe comunicar y formar a los chicos
y nosotros pues hacemos un proceso más de acompañamiento, de asesoría, de formación en conocimiento. Entonces esa relación siempre se le ha dejado a la responsabilidad al docente y a la escuela de que ellos son los responsables de la formación de cada uno de los estudiantes, cuando la educación es un proceso global, holístico, que empieza desde la familia. Son grandes debido a que los chicos creen que todo lo que aparece en redes sociales, en el internet, es real, es cierto, sucede en ese momento, pero no logran analizar o comprender o discutir qué es lo que está sucediendo. Entonces, nuestra responsabilidad más grande es invitarlos a ellos a que analicen, a que piensen qué es lo que está pasando y lograr así transformar ese pensamiento inmediatista en algo más positivo. Los desafíos tecnológicos que tenemos ahora nos han permitido acercarnos más rápidamente a los desarrollos, desde el caso de las ciencias sociales, al conocimiento de lo que está sucediendo. Esto permite que los chicos y las chicas puedan acceder rápidamente a la información, y nosotros lo que debemos hacer es permitirles analizar esa información de una forma oportuna. Hola, mi nombre es Verónica Osorio Cardona, soy licenciada en Literatura y Lengua Castellana y filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia. En los últimos años me he desempeñado como docente de español para extranjeros, también he trabajado con población de primera infancia y adultos, y en la actualidad soy promotora de lectura en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Considero que el docente cumple un papel muy importante en la preservación de la cultura, ya que como ente vivo conserva y además divulga lo que implica todo el trayecto cultural colombiano. Creo que en las aulas, al interior de los espacios educativos, incluso también en los espacios de biblioteca, el docente, el profesor, el maestro o esa persona que está apersonándose de un tipo de conocimiento para compartirlo con los demás, tiene un papel muy importante, que además que no solo guarda una información para todos, sino que la comparte. Entonces, al tener toda esa información, ese bagaje literario, esa información histórica, y darla al servicio de una comunidad, está haciendo un papel muy importante al transmitirlo y al compartirlo con otros. Y considero que además los docentes tienen una importancia a nivel cultural muy grande, ya que permiten el encuentro o ese puente entre la cultura y quienes apenas están empezando a transitar. Sí, totalmente. Considero que los docentes han sido partícipes y que son un ente muy importante, si no crucial, en el proceso de transformación cultural de un país. Porque considero que dentro de las aulas, en estos espacios pequeños donde se transmite y se comparte la sabiduría, la enseñanza, la cultura, donde se tertulia alrededor de un tema, los docentes, en compañía de los estudiantes, en esa relación bidireccional, están tejiendo todo un panorama cultural, histórico, social, alrededor de la palabra, alrededor de una historia. Y creo que esos espacios pequeños donde los docentes tienen su puesta en escena, y digo pequeños porque se están en el aula pero no se reducen a ella, tienen un papel muy importante en la construcción de una memoria histórica. En los últimos años he evidenciado que la educación y todo proyecto alrededor de ciudad, cultural y demás se ha interesado mucho por la apropiación de una identidad cultural, la apropiación también en el sentido del reconocimiento de lo que somos y representamos como país y como cultura en un territorio. Entonces considero que estas apuestas que hace la educación diariamente por reconocer, por saber y por construir o por compartir con otros ese legado cultural y esa raíz cultural que nos habita, está haciendo una apuesta muy importante por la misma preservación de la cultura. Además, porque actualmente estamos permeados por mucha información, por muchos otros espacios, por muchas otras culturas además que visitan nuestro país o en la oportunidad que tenemos de habitar otros espacios también. Entonces considero que la educación, al hacerse partícipe y al reconocerse como parte de un territorio y de esa manera brindarlo a los demás, está haciendo una gran diferencia en la cultura. Creo que los procesos se llevarían a cabo, se apropiarían más de una manera cultural cuando se tiene en cuenta
todo ese territorio del cual somos parte, que es el territorio de Colombia, ¿cierto? Cuáles son las raíces que nos configuran, las palabras que tejen esta identidad cultural que tenemos, las personas que nos rodean, la manera de comunicarnos, y también, hay que decirlo, la carga histórica, social, política que nos acontece como territorio en este continente incluso. En mi experiencia he logrado evidenciar que en la defensa o en la construcción de una identidad cultural, sobre todo desde las culturas indígenas, desde mi proceso como estudiante en la Universidad de Antioquia, pude apreciar una gran recuperación de estos procesos, ya que la universidad ofrece cursos de lenguas indígenas. Y eso me parece que es una apuesta muy grande por reconocer toda la diversidad cultural que hay en nuestro territorio, reconociendo que no solo es importante aprender otros idiomas, que nos expandan un legado cultural y la posibilidad de habitar otros países, sino también las múltiples lenguas que tiene nuestro mismo territorio, el reconocimiento de cada una de ellas. Y con estos cursos no solo se enseñaba una lengua, sino que a través de una lengua también se enseña una forma de pensamiento, una cultura, unas tradiciones, unos paradigmas que se tejen alrededor de una sociedad que también está y hace parte de nosotros. Y lo logré vivir en la universidad, y creo que ha sido un espacio, o el espacio donde más yo lo he evidenciado, porque en mi proceso como estudiante en la escuela nunca lo viví. Para mí era un suceso aislado, desconocido, que pudieran tejerse otros espacios alrededor de las lenguas indígenas. Pero en la universidad lo pude evidenciar, y creo que el papel también de los docentes, que en este caso eran docentes también de comunidades indígenas o que se interesaban de alguna manera por este tipo de lengua, apostaban también por la apuesta cultural desde ahí, por el reconocimiento de una cultura, de una lengua que no es ajena a nosotros, a pesar de que hablemos esta lengua que hoy hablamos, que es el español. Entonces me parece que esa apuesta por el reconocimiento de la lengua como un ente vivo que teje toda una sociedad es una apuesta importante por reconocer la importancia de aspectos culturales en nuestro territorio. Sí, considero que el currículo en la actualidad da una acogida a nuestra cultura colombiana. Sin embargo, considero que hay que seguir apostándole a otros espacios, no solo escolares, sino también que se puedan llevar a los hogares, que puedan ser parte de espacios culturales en los cuales se siga apostando por estas formas vivas de la cultura colombiana. Agradezco mucho a Santiago Estrada y a Lina Sepúlveda por el espacio para esta entrevista. Considero que preguntarnos por nuestra cultura colombiana y todo lo que alrededor de ella se teje siempre va a ser una conversación importante para hacerla en cualquier momento de la historia, para seguirle apostando en procesos educativos y culturales.